Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Esta semana se ha establecido que a partir del 1 de 2022, el plazo de envío de la factura electrónica, así como de la nota electrónica vinculada a esta, a la SUNAT y al operador de servicios electrónicos, según corresponda, será de hasta el día calendario siguiente al de su emisión. Asimismo, se ha señalado que excepcionalmente por el periodo comprendido del 17 al 31 de diciembre de 2021, se debe realizar la remisión a la SUNAT o a la OCE, según corresponda, en la fecha de emisión consignada en la factura electrónica o en la nota electrónica vinculada a esta, o incluso hasta en un plazo máximo de 3 días calendario contados desde el día calendario siguiente a esa fecha. Cabe mencionar que vencido el plazo de envío señalado, el documento no tendrá la calidad de comprobante de pago y por ende no permitirá a su adquirente sustentar gasto o costo para fines tributarios. Por otro lado, esta semana se publicó la ratificación del convenio relativo a la importación temporal, adoptado en 1990 en la ciudad de Estambul, Turquía, y que fuera aprobado por resolución legislativa 30-808 el 4 de julio de 2018. En dicho convenio, las partes contratantes se comprometen a conceder importación temporal a las mercancías mencionadas en sus anexos y a otorgar las facilidades pertinentes. Esperamos que en breve se adecue nuestra legislación a las disposiciones del citado convenio. Finalmente, comentarles que el 21 de octubre pasado se ha publicado la decisión 885 de la Comunidad Andina que ha aprobado la nomenclatura común andina. Esta decisión contiene la adaptación a nivel comunitario de la séptima enmienda al sistema armonizado que realizó la Organización Mundial de Aduanas, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2022 e implica modificaciones en algunas partidas arancelarias, incluyendo en la nomenclatura de algunos bienes tecnológicos e insumos químicos que antes no tenían partidas específicas. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a InFocus. Me venía preguntando sobre el tema del alza del dólar. Como sabes, en lo que va de los últimos meses, el dólar se ha incrementado en aproximadamente el 10%. ¿Cómo ello influye en el impuesto a la renta? Hola Kitty y hola a todos nuestros oyentes. Mira, qué importante pregunta que te formulas, porque de hecho, como resaltas, la fluctuación al alza del tipo de cambio del dólar versus el sol no solamente tiene impactos financieros, ¿no es cierto?, para los contribuyentes, sino también esto tiene su correlato en el impuesto a la renta. Es decir, estos resultados tienen un tratamiento especial. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Nos puedes explicar a todos? ¿Tenemos que pagar impuesto a la renta por la fluctuación hacia arriba del dólar? De hecho, la ley peruana sí contempla que estas diferencias de cambio resulten o gravables o deducibles cuando son pérdidas, pero digamos que antes de llegar a ese punto, lo que se tiene que analizar es de qué tipo de diferencias de cambio estamos hablando. ¿Y a qué me refiero? La ley en el artículo 61 señala que las diferencias de cambio que sean originadas por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada y las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas, constituyen resultados computables. ¿Qué significa eso? Bueno, acá, Kitty, como tú también sabes, hay mucha historia de por medio, porque hasta hace unos años se tenía la idea que, o más que la idea, una corriente de interpretación, tanto de la SUNAT como del Tribunal Fiscal, conforme a la cual, para analizar si mis diferencias de cambio son computables o no, teníamos que tomar en consideración cuál era el giro de negocio del contribuyente. Y por giro de negocio nos referimos a cuál es la actividad que desarrolla conforme a su objeto social. Y así,
si mi actividad era una que generaba renta gravada, pues las diferencias de cambio asociadas a esa actividad también resultaban o gravadas o deducibles. ¿Y por qué dices que hubo controversia? Luego salieron otros pronunciamientos que decían algo distinto. En efecto, Kitty, mira, ya allá por el año 2016, hacia finales, el Tribunal Fiscal emite un precedente de observancia obligatoria. ¿Qué significa un precedente de observancia obligatoria? Creo que en alguna oportunidad anterior lo hemos comentado. Significa que la administración tributaria y todas las salas del Tribunal Fiscal tienen que hacerle caso a este precedente. Pero en buena cuenta, lo que este señaló es que el contribuyente tendrá que considerar la diferencia de cambio computable o no, fijándose en cuál es la operación en concreto y de forma individual que la genera. O sea, ya no era importante el giro del negocio, sino cada operación individualmente considerada. Exactamente. Tan es así que en este precedente que yo te comento del 2016, la actividad del contribuyente claramente era generadora de rentas gravadas, pero la diferencia en cambio era originada por un bono soberano que en el ejercicio fiscalizado originaba renta exonerada. Entonces el Tribunal Fiscal concluyó que si el bono soberano genera renta exonerada y si este bono soberano es el que genera diferencias de cambio, entonces esas diferencias de cambio no resultan computables. ¿Y ese es el criterio actualmente vigente? Y esa es una gran pregunta, Kitty, porque a nivel del tribunal, como te digo, siendo un criterio de observancia, sí, digamos que sigue siendo el criterio vigente hasta el nivel del tribunal fiscal. Pero en sede ya del Poder Judicial, tú sabes que la historia es distinta. Y por ahí hay algún precedente dando vueltas que se ha apartado un poco de este criterio. Ok, entonces en sede administrativa hasta el Tribunal Fiscal, la regla es que debemos observar operación por operación para ver si la diferencia en cambio, tanto positiva o negativa, pues la tengo que sumar a mi renta neta o la tengo que deducir como una deducción, ¿no? Vía papeles de trabajo. Y eso es para todas las rentas de fuente nacional o renta de fuente peruana. ¿Y qué pasa con las rentas de fuente extranjera? Ahí también computaría la diferencia en cambio para las personas jurídicas, para los contribuyentes generadores de rentas empresariales. Mira, el precedente de observancia no lo señala de esa manera, pero digamos, atendiendo al fundamento que ha tenido el tribunal, si el instrumento generase renta de fuente extranjera, también debería seguir ese tratamiento, la diferencia en cambio, ¿no? Digamos, no es un tema que se haya abordado en la jurisprudencia, pero de sus fundamentos podría extraerse esa conclusión. Ahora, si me preguntas a mí por un tema de fondo, yo te diría que, como lo ha dicho el Tribunal Fiscal en alguna oportunidad, las diferencias de cambio constituyen renta computable en virtud a la teoría del balance o del incremento patrimonial más consumo. Y como sabemos, una renta bajo esa teoría difícilmente podría asociarse a una fuente en rigor peruana o fuente extranjera, ¿no? Claro, más aún si ambas están grabadas, ¿no? En nuestra Correcto, legislación. correcto. Clarísimo, Roberto. ¿Cómo los contribuyentes, para terminar, ¿no? Cerrando un poco el círculo, teniendo en consideración que el dólar ha subido, ¿no? Casi un 10%, bueno, ciertamente ha tenido una tendencia a la baja en las últimas semanas, pero ¿cómo los contribuyentes pueden protegerse, ¿no? Teniendo en consideración que van a tener que, en algunos casos, pagar impuesto a la renta por esa diferencia en cambio? Lo primero es tener un adecuado control de tus partidas monetarias, ¿no es cierto? Que te generan estos resultados por tener operaciones en moneda extranjera. Y en esa línea, digamos, en el manejo de riesgos, existen algunas estrategias que se pueden implementar. Algunas se llaman, por ejemplo, coberturas naturales,
¿Y qué significa esto? Que si tú tienes mucho pasivo en moneda extranjera, pues bueno, también cuenta con activos en moneda extranjera, de forma tal que ambas diferencias de cambio de activos y pasivos pudieran netearse y quedarte con un Claro. resultado, ¿no? Esa es una estrategia, digamos, natural, cobertura natural se le denomina, y ya si estamos hablando de negocios que, digamos, mucho más expuestos a esta fluctuación, otra práctica también común es la de contratar derivados de tipo de cambio, ¿no? Claro. Muy importante, ¿no? Bueno, verificar, ¿no? Si vamos a generar rentas, bueno, vamos a tener que reconocer un ingreso por esta fluctuación del dólar que hemos tenido y muy importante tener en consideración esto que hemos conversado. Tuti, y además habríamos que pensar en este precedente como uno interpretativo, ¿no es cierto? Sí, Roberto, yo pienso que efectivamente es interpretativo, no es innovativo, es decir, no crea nuevo derecho y debería ser aplicable a todas las empresas, incluidas, ¿no? A aquellas que gocen de la estabilidad tributaria. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, esto tendría que ser de aplicación general, ¿no es cierto?, para todos los Correcto, contribuyentes. sí, en Coincido. efecto. Bueno, Roberto, muchas gracias. Muy claro. Yo creo que todas las empresas que estén sujetas pues a la posibilidad de tener que declarar un ingreso adicional por concepto de impuesto a la renta deben estar muy atentas, ¿no? Todavía estamos a tiempo, faltan unos mesecitos para final del año para ver cuál va a ser su impacto y pues no las afecte demasiado. Bueno, gracias Roberto, gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.